Buenas noches. Bueno, si bien el público del auditorio me conoce, soy Pablo Gornitz. La presentación lo hago porque tenemos, a distancia, conectados 28 participantes ya. Para darles una explicación de por qué hemos realizado este ciclo de conferencias, bueno, les cuento que este año el laboratorio, que fue fundado por mi padre, cumple 65 años. Entonces, hemos iniciado un ciclo de conferencias en forma presencial y también a distancia. La jerarquía de los disertantes nos ha llevado a que tengamos listos lo que debería mostrar ahora. Tenemos casi 200 participantes de 9 países, casi todos son de Latinoamérica. Para nosotros es un honor y a su vez una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque Villa María, también les cuento a los participantes de otros países, es una localidad que para nosotros es muy importante, pero desde el punto de vista de población tiene 100.000 habitantes. Se encuentra en el centro de Argentina, en el centro de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, les damos la bienvenida a los participantes virtuales y también para los participantes de Argentina, quiero mostrarles cuál es la distribución. Casi tenemos la mitad de las provincias de Argentina que han registrado ya sea profesionales médicos o bioquímicos, así que para nosotros también es una responsabilidad, como les mencionaba. Por nuestra área de influencia del laboratorio, con el servicio de derivaciones, casi todos están concentrados en la provincia de Córdoba, hay 112 participantes. Pero hay provincias que el laboratorio actualmente no trabaja y, sin embargo, nuevamente por la jerarquía de los disertantes, ha tenido tal convocatoria que la mitad del país se encuentra conectado. Ahora lo que vamos a presentar es a la doctora Curolá. La doctora Curolá es médica, es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y a su vez es jefa del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba. Para los que estamos en Argentina, les puedo contar brevemente, por supuesto, después la doctora lo puede ampliar si ustedes quieren realizar preguntas. El Laboratorio Central de la provincia es el centro provincial que ha realizado todos los estudios confirmatorios para los casos de dengue, cuando hemos tenido la aparición, no sé si hablar de epidemia, pero los casos que se presentaron en nuestra provincia, y en la actualidad es el centro que procesa todas las determinaciones, o casi todas las determinaciones, para la confirmación de gripe A. Así que es un centro que, más allá que la conferencia que la doctora va a dictar no toca estos dos aspectos, no quería dejarlo pasar por alto. Y bueno, en el auditorio tenemos bioquímicos, médicos, técnicos de diferentes especialidades. Quiero resaltar que se encuentra presente el director de la Asistencia Pública de Villa María, en representación de la Municipalidad de Villa María. Y bueno, por los cargos que ocupa la doctora, la Municipalidad, la Ciudad de Villa María, quiere hacerle un reconocimiento. Así que, doctor Raúl Anticiani, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Por favor. Y bueno, y también en el laboratorio, si bien los agradecimientos se acostumbran a brindarlos cuando se termina la conferencia, hemos preparado una plaquita para que tenga un pequeño recuerdo de su paso por Villa María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y ahora sí la doctora Curola que empiece con su conferencia. Bueno, usted me la pone. Bueno, mientras se prepara la conferencia, primero, antes que nada, bueno, agradecer la invitación. La verdad que para mí es un orgullo estar acá, es un orgullo, la verdad que estar en esta conmemoración de los 65 años de este laboratorio tan prestigioso. La verdad que uno lo conoce, hemos hecho trabajos conjuntos y demás, pero quedé gratamente sorprendido hoy cuando, bueno, recorrimos y demás, la complejidad. Uno a veces cuando está cerca no dimensiona realmente la fortaleza de lo que realmente tiene. Bueno, este es un tema bastante problemático, digamos, por darle un calificativo, porque banco de sangre, los resultados de banco de sangre de alguna manera atraviesan varias especialidades y varios aspectos. En nuestro caso particular, porque hablamos de particularidades de los resultados de laboratorios serológicos, porque como ustedes van a ver, aquí hay diferentes especialidades y de alguna manera algunos de los aquí presentes van a sentir que la temática que estamos tocando acá directamente toca la especialidad de ustedes. Otra parte de la conferencia quizás no, justamente por las particularidades que tiene. Cuando hablamos de resultados de laboratorios, hablamos de resultados correctos y oportunos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene varios objetivos. Cuando hablamos de objetivos, es evitar el riesgo potencial de lo que serían las infecciones transmitidas por transfusiones. Esto es bastante importante, por eso está remarcado, porque es uno de los objetivos principales. Cuando uno habla en medicina de riesgo, de seguridad del paciente y demás, si hablamos de medicina transfusional, la seguridad se ve como doblemente, digamos, exigida en la calidad del producto que uno insume, ¿no es cierto?, que serían los mismos componentes. Derivar al donante detectado positivo para su tratamiento oportuno. Quizá vamos a ver después que es uno de los objetivos que por ahí está en discusión, porque dicen, bueno, no es el objetivo el calificar el donante. Cortar la cadena epidemiológica de sus contactos, porque una vez que uno detecta un donante con alguna patología de estas que pueden ser transmitidas, y derivarlo y tratarlo y demás, uno corta el contacto de la cadena epidemiológica. Y definir su verdadero estatus serológico, justamente ¿para qué? Para evitar que se difieren necesariamente, porque ustedes habrán visto por televisión, por radio, en el país, en la ciudad, las campañas que se hacen para la captación del donante voluntario. Esto es un objetivo que tenemos como sociedad, justamente de acercarnos a los centros de donación, pero a veces nos encontramos con barreras que vamos a ver cómo se están trabajando estas barreras para justamente que el donante se acerque voluntariamente y que podamos llegar a tener lo que sería el ideal, la población, digamos, voluntariamente donante potencial. Y además, lo que es muy importante, ¿qué sucede con el donante? El donante, una vez que recibe un resultado, y yo creo que esto es un poquito lo que preocupa, esto es un gráfico. El donante con un resultado vuelve al médico, va a un laboratorio especializado, va a otro laboratorio, va de nuevo a donar sangre. Muchas veces, y por eso digo, de todas las disciplinas que nos convocan hoy, seguramente algunos deben traer a la memoria alguna situación particular. Y fue una cosa muy sorprendente cuando en la charla que tuvimos recién previa con los periodistas, uno de ellos me hizo justamente tomó un minutito de ese espacio para hacerme una pregunta particular, justamente porque moviliza mucho. Entonces el donante va con ese resultado y no sabe un poco qué hacer con el mismo. Las consecuencias de no tener un resultado correcto y oportuno son sanitarias, legales y epidemiológicas. Las tres tienen diferentes importancias, pero son los tres ejes, digamos, que los que estamos en lo que sería el ámbito de la salud tenemos que tener presentes. Los tres tienen, cada uno en sus diferentes ámbitos, mucha importancia.
Entonces, si recordamos el primer objetivo, que es el primero, que es el más importante, y que hablamos de evitar el riesgo potencial de transmisión por transfusiones, hablamos de la calificación del donante. La calificación del donante es lo principal a la hora de evitar este riesgo. Por eso está remarcado, para que tengamos presente cómo es el procedimiento que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir este donante es apto o no. Justamente remarcando un poquito lo que decía el doctor Gornick, yo también quiero presentarme cuál es la experiencia que les voy a traer. Nosotros estamos en el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, que bueno, sabemos que es una provincia mediterránea en la cual estamos, con una estructura que es la que está detallada en la pantalla, con dos áreas, varias áreas, pero una que es netamente lo que sería la calificación del donante, que es la serología pretransfusional. Hacemos la serología de toda la provincia de Córdoba, de capital y del interior, y laboratorios de referencia para el diagnóstico de distintas infecciones, las virales, las bacterianas, las parasitológicas y las micológicas. En estos laboratorios desarrollamos técnicas de alta complejidad y técnicas más básicas, según amerite cada situación en particular. Muy bien, ¿cómo estamos organizados como institución? Y esto es un poco lo que nos permite traer la experiencia que tenemos en el laboratorio. Nuestra institución tiene un sistema centralizado de trabajo que nos permite recibir muestras, digamos, de toda la provincia en la rutina, porque sí se está estabilizado, y después derivaciones de otras provincias. Por ejemplo, en el caso de VIH, hacemos los test de resistencia viral para VIH a 16 provincias. Esto es como, digamos, un polo del interior del país que abordamos casi todo, toda la alta complejidad referido al diagnóstico de VIH, monitoreo y seguimiento. Se trabaja coordinadamente las áreas justamente para que el resultado salga en tiempo y forma, o sea, resultados oportunos. Procesamos unas 10.000 muestras con más o menos 40.000 determinaciones mensuales. Por supuesto que el momento, como fue que mencionaba el doctor, gripe A, dengue, que bueno, nos superan, ni hablemos del volumen. Y justamente este volumen nos permite tener la experiencia que yo les vengo a traer un poco de las particularidades de nuestro laboratorio. Haciendo concretamente lo que son los donantes de sangre, no hay nada que se invente, ya está marcado en la ley. ¿Cuáles son las determinaciones que tenemos que hacer? Que son las que están en pantalla. Chagas, sífilis, brucelosis, VIH, hepatitis B, C, HPLV 1 y 2 y otros. ¿Por qué decimos otros? Porque nosotros estamos permanentemente investigando, digamos, qué otros marcadores se pueden incluir o cómo impacta tal o cual patología en el donante, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos enrolados en un trabajo de investigación de dengue para ver, bueno, qué sucede en los periodos donde está vigente esta infección, digamos, qué sucede en la población de donantes. También hemos hecho con citomegalovirus, en fin, otro tipo de determinaciones que por ahí nos interesan. Como laboratorio central tenemos rigurosas medidas que justamente nos permiten tener estos resultados seguros que les estoy mencionando. Y como ustedes ven, rigurosos sistemas de control de calidad, la trazabilidad total de la muestra para que sea cero la transcripción, o sea, evitar que la mano del operador pueda cometer algún error durante todo el proceso. Los reactivos de alta sensibilidad y especificidad, no hace falta que los describa, pero bueno, la sensibilidad es la posibilidad de que pesquemos o detectemos, digamos, todos los positivos, y la especificidad correctamente los negativos, para evitar lo que vamos a ver posteriormente. La introducción de ensayos de ácidos nucleicos, o sea, las técnicas de NAT, que la verdad que nosotros como provincia estamos muy orgullosos de tener, somos la única provincia que tenemos por ley la técnica de NAT en el estudio de los donantes. Empezó primero como una recomendación sanitaria y bueno, posteriormente se transformó en una resolución que obliga a todos los donantes a ser estudiados por NAT, y por supuesto los estudios epidemiológicos. Entonces yo les voy a traer 3 ejemplos muy particulares que nos han sucedido a nosotros y que son muy diferentes
en lo que es el hallazgo del laboratorio y por qué procedemos de una manera y por qué procedemos de otra manera. Y por qué eso defiendo a muerte justamente la experiencia propia. Y cuando digo la experiencia propia de cada uno en su lugar de trabajo, no hablo de los grandes centros. Yo digo epidemiología y en los cursos que uno hace en la facultad o capacitación desde el ministerio y demás, uno hace epidemiología desde el lugar de trabajo. No hace falta estar en un gran centro, ni mucho menos. Los hallazgos todos son importantes. Hay que ver qué valor se le da a ese hallazgo. Entonces vamos a ver Chagas, VIH y sífilis. ¿Qué nos pasó a nosotros? Bien, vamos a comenzar con Chagas. Lo que ustedes están viendo es un trabajo, porque bueno, todos los hallazgos también que encontramos o que consideramos de interés, los sociabilizamos, tanto en congresos, en algún evento científico y demás, justamente para poder compartirlos. Y fíjense lo que nos pasó, que esto es relativamente, digamos, antiguo en el tiempo, pero que es muy válido como ejemplo. Esto es una patología que bueno, que es de hace mucho tiempo que uno la está investigando en los donantes, ¿no es cierto? Está incorporada en la ley. En aquel momento, en la época que yo les menciono de este trabajo, se hacía de manera descentralizada porque no requiere complejidad. Se hace mucho que están las técnicas para investigar Chagas. Pero de repente nosotros vimos esto, ¿no es cierto? Que teníamos desde el año 2000, prácticamente el 2004, un marcado descenso, digamos, en lo que era la prevalencia. Hallazgo que uno dice, qué raro. Entonces hacemos un estudio, finalizando, para ver qué pasaba en cada zona sanitaria. Justamente como somos responsables de toda la provincia, dijimos, bueno, a ver qué pasa en cada zona sanitaria. Encontramos situaciones como estas, por ejemplo, 12.7 versus 0.64. Y uno dice, está bien que los de Villa María sean sanitos, ¿no es cierto? Pero no puede haber una diferencia tan marcada, por más que epidemiológicamente esté justificada esta diferencia. Todos sabemos que la prevalencia de la infección de Chagas difiere en un lugar y en otro por la geografía, por los aspectos sanitarios y un montón de cosas, pero tanta diferencia. Entonces hicimos una intervención para ver, bueno, cuál era la realidad. Entonces unificamos la metodología, porque hicimos un relevamiento y vimos que uno hacía aglutinación de tal manera, otro usaba un reactivo, otro usaba otro reactivo. Unificamos la metodología, estandarizamos la técnica, capacitamos el recurso humano, porque eso es muy importante. Y me adelanto un poquito, pero para no olvidarme después, que con sífilis, por ejemplo, también hemos tenido que hacer a nivel diagnóstico una capacitación para su lectura en el microscopio de la BDRL y demás. Entonces son situaciones que por más que hace mucho de estar implementadas y demás, la capacitación debe ser continua. Y después la centralización de lo que son las muestras de los donantes. Incorporamos estos marcadores que estaban siendo procesados cada uno en su lugar, los hemos centralizado en el laboratorio central. Y de ahí vimos, ¿no es cierto?, que se fue disminuyendo, se fueron unificando los valores de esta prevalencia hasta llegar al 2011, que es donde, y después continuamos en la misma meseta, que se mantiene esa prevalencia hasta la actualidad, donde epidemiológicamente y sanitariamente es una cifra lógica por nuestra realidad sanitaria y epidemiológica cordobesa de toda la provincia. Con respecto al segundo ejemplo, que es el VIH, es una historia totalmente opuesta. Ustedes saben que el VIH es relativamente nuevo, digamos, más nuevo que la patología de recién, que Chagas. Entonces empezamos con una metodología unificada desde el comienzo, porque cuando apareció, bueno, ¿quién tenía que hacer el diagnóstico de VIH? Y los de virología, ¿no es cierto? Y bueno, ¿dónde estaba virología? En el laboratorio central, y ahí empezamos a hacer para pacientes, para donantes. Entonces, de entrada, la metodología estuvo centralizada, y de entrada la metodología estuvo estandarizada, porque disponíamos en este momento de una metodología y a medida que se fue actualizando nos íbamos atornando a esa actualización. El recurso humano especializado, porque justamente estaba en la división virología, y el procesamiento centralizado desde el comienzo. Esto nos llevó a esta situación.
que creo que es muy llamativa, porque si ustedes ven, dejando de lado el primer quinquenio, que en el primer quinquenio todos nos estábamos acomodando a esta epidemia, ¿no? Entonces de repente en los donantes iban los pacientes que no se animaban a ir como pacientes, en los donantes también por ahí se hacía algún control de embarazadas, pues, es más, todavía ni se sabía mucho. Entonces, dejando de lado esto, si ustedes ven, más o menos, tanto el sector público como el sector privado, porque el sector público también está centralizado y con los mismos estándares de calidad, se mantuvo exactamente estable. Entonces, si nosotros vemos por quinquenio y sacando el primer quinquenio, que como yo les digo es un poquito el más sucio, digamos, en su veracidad, fíjense que es exacta la prevalencia, Y uno justamente de los periodistas preguntaba, ¿hay más SIDA, hay más pacientes con VIH? Bueno, el número absoluto no nos dice mucho, uno tiene que ver si uno más busca, más encuentra, por supuesto. Pero esto es un dato muy fiel porque estamos viendo la detección versus los donantes que se estudian. Y fíjense en que, pero es muy, muy estable, y siguiendo con este estudio, que también se hizo una proyección, esto fue en el marco de lo que es el estudio del VIH, ¿no es cierto?, de un estudio que hicimos respecto a la epidemia de VIH, y particularmente de los donantes, o sea, vimos de todos los grupos de estudio, pero bueno, yo les traigo a ustedes, que es lo que nos interesa en esta conferencia, es de los donantes. Fíjense que sigue estando la estabilidad exactamente para este quinquenio presente. Bien. Y ahora vamos a otro ejemplo totalmente diferente, que yo digo, ¿cómo nos puede sorprender los que estamos en el laboratorio y también los que de repente estamos, que yo estoy en el laboratorio, pero también en el área de diagnóstico, en un consultorio, porque ¿qué nos puede decir un resultado? Entonces, con sífilis, ¿qué tuvimos? Una metodología unificada de comienzo, pero todo el mundo sabe de RL. Esto no es ningún invento, ni mucho menos, o sea, es una cosa de la más simple. Pero se incorporó una nueva metodología, porque uno siempre en el afán de, estar ayornado y estar actualizado y demás, bueno, tratando de incorporar la nueva metodología, la incorporamos, se capacitó el recurso, se centralizó el procesamiento justamente con la incorporación de esta metodología, y fíjense lo que nos pasó. Entonces uno dice, por querer hacer las cosas bien, miren lo que nos pasó. Pusimos la alta tecnología y de repente tuvimos este aumento tan feroz y marcado ¿de qué? De casos que han tenido. ¿Cómo se interpretaba esto? Porque era nuevo. Infecciones agudas, o eran resultados inespecíficos y uno dice la prueba esta es inespecífica y nos está dando cualquier cosa. Y bueno, entonces vamos a ver cómo se definieron. Estos casos, por ejemplo, son todos donantes. Estos son los donantes que uno dice, bueno, me dio, por ejemplo, VDRL, y bueno, me dio VDRL y no sé de dónde. Entonces uno ahí tiene que saber de qué estamos hablando para orientar bien al donante. El donante que después se transforma en paciente. Entonces sé que no todos pensamos igual. Pero la verdad que siempre apunto a que el donante, independientemente de que su misión uno lo receta como donante, bueno, es una persona que viene con un fin altruista y que, bueno, debe ser tratado como tal y la devolución debe ser completa. Bueno, y como les dije, en la provincia de Córdoba nosotros estamos haciendo los test de biología molecular y también un poco es una experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la biología molecular, ¿qué nos hace? Nos explica lo que sería el periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo en el cual el paciente se infecta y una prueba nos da positivo, cualquiera, no importa qué prueba. Todo lo que está en medio, o sea, que nos da negativo, a eso se llama periodo de ventana. Entonces, estas pruebas moleculares nos achican la ventana. Y como vemos, ¿esto qué significa? Que uno cada 277.000 donantes estudiados nos dio positivo con la técnica de NAT y negativo con la técnica convencional. Entonces, uno dice, 1 en 277.000, no es tanto, más si le toca a uno, obviamente.
¿no es cierto? 3 de B es 1 cada 92.300, hablando de la ventana, o sea, uno cuando toma conciencia que uno dice pruebas de alta sensibilidad y alta especificidad como las que estamos utilizando en el laboratorio, pero que si no hubiésemos hecho biología molecular, este resultado pasa. Y DC 1 cada 277.000. Por supuesto que a medida que se va aumentando el N, o sea, la cantidad de muestras procesadas, vamos a ir teniendo un dato más fidedigno. Bueno, y no sé si ustedes se acuerdan cuando comenzamos con la conferencia, yo les marqué en amarillo 2 ítems de los objetivos de tener resultados seguros y oportunos en la calificación de un donante. Y el segundo era justamente definir el estatus serológico para evitar que se difiera innecesariamente. Yo digo, hay tantas campañas para reclutar donantes voluntarios, porque es algo que justamente no se compra, se accede gracias a la solidaridad de la gente, y entonces por un resultado, digamos, que fue dado de manera inadecuada, ese donante, y vamos a ver un documento de la Organización Mundial de la Salud, uno lo difiere. Entonces, ¿por qué nosotros excluimos un donante? Lo excluimos por sus antecedentes personales, y volvemos a lo que uno siempre habla, el tema del tatuaje, el tema de la homosexualidad, el tema si tuvo o no hepatitis en la infancia o de adulto, bueno, los antecedentes personales, el estado de salud actual del donante y también la calificación biológica de la sangre, que es de lo que estamos hablando ahora. Todas estas circunstancias están plasmadas en la ley. Bien. Después hay una decisión con el resultado que emitimos nosotros, una decisión de qué vamos a hacer con ese donante, qué vamos a hacer con ese hemocomponente. ¿Se va a diferir o no se va a diferir? Y si se va a diferir, ¿es de manera temporaria o de manera permanente? Porque uno le puede decir, mire, usted no es apto. Y parece mentira, pero vuelvo a repetir lo que dije recién, en la conferencia de recién, salieron unas preguntas muy interesantes de parte de los periodistas, justamente vinculado a lo que les estoy comentando ahora. ¿Por qué? Porque la gente o en experiencias personales o de familiares han quedado con algún resultado inconcluso y temen volver o directamente le han dicho que no vuelva. Bien, como les decía, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento, una guía, digamos, que es muy nueva, que es del 2012, justamente por todo esto que les estoy diciendo. Porque hubo todo un periodo previo en el cual la verdad que nos peleábamos bastante, todas las especialidades, los infectólogos con los clínicos, con los hemoterapeutas, con todos contra todos. ¿Por qué? Porque uno decía, bueno, nuestra responsabilidad es decidir o decir, digamos, si es apto o no el donante. Bueno, y uno siempre pensando un poco más allá de decir no, la devolución completa, y pensando un poquito más allá de decir no perder a este donante que vino voluntariamente. Y fíjense ustedes, diferir donantes tiene un impacto negativo en su regreso como futuros donantes, especialmente en aquellos por primera vez o diferidos por más de un año. El donante se enoja, no vuelve. Bien, los donantes tienen menos probabilidad de volver a donar sangre si la información fue poco clara o insatisfactoria sobre el motivo de por qué fueron diferidos. Van con un resultado y no saben qué hacer con ese resultado. Porque es más, a veces van al especialista o al médico que no le puede resolver ese conflicto, digamos, porque para él es un conflicto. Es un resultado que según él interpreta, está enfermo o está infectado y al final a lo mejor es un marcador de una infección pasada. Generalmente suele ser así. Muchos donantes temporalmente diferidos no regresan espontáneamente a donar sangre. La Consejería de Donantes Diferidos podría mejorar el cumplimiento y seguimiento de la atención médica correspondiente. Saben que nosotros en esta experiencia que les digo, fundamentalmente del VIH, la verdad que nos daba mucha pena cuando por ahí nos venía algún paciente que a lo mejor hacía 2 años, 3 años o 5 años, que le habían dicho que estaba infectado y que, yo digo, el interior, ¿y por qué digo? Pues yo soy del interior, aclaro que soy de Isla Verde, soy vecina.
uno a veces, por la facilidad, digamos, de acceder a un médico o el que dirán o enfermedades que discriminan y demás, no se consulta. Entonces después, cuando tienen oportunidad, van y a lo mejor han pasado 5 o 6 años con todo lo que se implica. Bien, entonces yo creo que es una responsabilidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que debe haber un sistema para el asesoramiento de donantes y su derivación si es que estudios posteriores así lo demuestran. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo que uno empíricamente hace pero por sentido común, justamente por la fortaleza de tener en el laboratorio la posibilidad de definir un resultado. Bien, nuestro laboratorio, como les dije, trabaja con un sistema centralizado donde recibe las muestras de todos los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. También lo hace con el sector del área capital, donde los distintos servicios hacen las correspondientes extracciones y a través del banco de sangre nos las deriva para el procesamiento. Nuestro sistema de calidad incluye la etapa preanalítica, la analítica y la posanalítica. Por supuesto no nos vamos a detener explicando cada una de estas etapas, ¿no? Pero sí nos vamos a centrar en lo que es la parte analítica, pero hay que tener mucho cuidado en lo que es la preanalítica, que es la rotulación de las muestras, la derivación. Por eso la verdad que gratamente veo la calidad del trabajo del doctor Gornitz, donde la fidelidad de la muestra, de que llega, de que realmente esa muestra o el resultado pertenece a la muestra, de la trazabilidad completa, ¿no es cierto? Que es lo que uno pretende también en hemoterapia, que es una trazabilidad ascendente y descendente total. Bien, el analítico, por supuesto, el posanalítico, que incluye el laboratorio, la entrega de resultados. Respecto al proceso analítico, que sería el nudo de la cuestión, nos puede dar en nuestro algoritmo, como ustedes ven, un reactivo o un no reactivo. El no reactivo se informa, los demás componentes se utilizan, no hay absolutamente ningún problema. El reactivo también se informa para que esos demás componentes no se utilicen. Pero ¿qué sucede? Tenemos la posibilidad de hacer pruebas confirmatorias o pruebas complementarias o suplementarias según corresponda. Es para poder definir el estatus serológico o qué pasa con ese resultado que nos dio un reactivo en alguno de los marcadores. Bien, en el proceso analítico, entonces, repasando, tenemos pruebas de screening o tamizaje, que son las que mencioné. Tenemos pruebas confirmatorias, que son las que les mencioné según cuál es el analito que está involucrado. Y tenemos las pruebas de NAT, que son las pruebas moleculares para VIH, para hepatitis B y para hepatitis C, tal como se hace en Europa o en Estados Unidos, que es la recomendación técnica que se tiene. Bien, respecto a la calificación biológica, buscamos un resultado. El resultado puede ser no reactivo, que no vamos a tener ningún inconveniente. Puede ser reactivo, que tampoco vamos a tener inconveniente porque el donante se difiere, o bien se deriva si tenemos posibilidad, o se repiten sus resultados, o bien indeterminado. Y ahí está el problema, cuando es indeterminado. Entonces, si bien la ley no nos obliga a repetir estos estudios, para nada, ni a definir, simplemente es informar para que esos hemocomponentes no se utilicen, o ese donante sea diferido, pero bueno, creemos, y tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que debemos llegar hasta el final, digamos, hasta la definición del donante. Bien, cada gente tiene su particularidad. Como les digo, de todos los marcadores que yo les mencioné, cada uno tiene una particularidad propia. Entonces, por eso hablamos de particularidad de estos resultados. Bien, podemos diferir o dar un resultado no reactivo, siendo que el donante es no reactivo. Y a eso apuntamos cuando hablamos de las particularidades. ¿Cuáles son las variables que intervienen en un resultado de calidad?
nosotros vamos a tener un resultado de calidad según la epidemiología de cada gente. Nosotros aquí, ébola, por ejemplo, el valor predictivo negativo va a ser altísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ébola, ¿no es cierto? Entonces influye la epidemiología y tenemos que saber qué nos pasa a nosotros en nuestro lugar, porque depende de la epidemiología propia, va a ser las decisiones que vamos a tomar. A otros no les importan. Por ejemplo, un ejemplo muy claro nuestro es Chagas. Nosotros, cuando digo nosotros, es Latinoamérica, teníamos muchos problemas en lo que es el desarrollo de la metodología y demás del diagnóstico de Chagas. Y bueno, recién ahora que está la globalización y los grandes movimientos poblacionales y el Chagas llegó a todas partes del mundo, y ahora uno tiene apoyo de todas partes del mundo justamente para que se investigue Chagas. Entonces viene Europa, viene Estados Unidos a ver qué pasa con el Chagas. ¿Por qué? Porque ya llegó a otros lugares. Entonces es muy notable esto. Bien, la metodología automatizada o no, la metodología que uno utiliza. Porque la verdad que cuesta muchísimo, yo desde la parte médica, inclusive uno lo dice en la universidad y demás, la importancia que tiene la calidad del resultado. Uno puede ser excelente profesional médico, pero es muy importante la calidad del resultado que uno está utilizando. Porque tranquilamente uno puede estar asumiendo que un paciente es negativo por un resultado equivocado. Y ojo, no estamos hablando ni siquiera de un análisis mal hecho, una prueba mal hecha, ni mucho menos. La calidad tal vez del recibo que se está utilizando, qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene. Bien. Al respecto, les traigo unos ejemplos de cada uno de estos marcadores. Los marcadores complejos como hepatitis C y los HTLV1 y 2, ustedes saben que la hepatitis C es una de las últimas que se han descubierto, digamos, porque antes uno decía hepatitis, después uno decía hepatitis A y B, y después no A, no B. Y ahora uno ya sabe que está la hepatitis A, B, C, D, E, y cada una de ellas con diferentes manifestaciones y demás. Técnicas que deben combinarse, como el caso de Chagas, que lo establece la ley, lo de la doble metodología. No es una cuestión que se decide voluntariamente. La ley exige que uno tiene que hacer una doble metodología, y así está estipulado. Pero vamos a ver cuáles son los inconvenientes que tenemos en el laboratorio. Las nuevas técnicas, como se dice recién, con sífilis, ¿no es cierto? Incorporamos una nueva técnica para mejorar, porque es automatizada y demás, y tuvimos esta realidad. Bueno, les voy a decir cómo lo hemos resuelto y qué pasó después con estos resultados que quedaron así como inconclusos en ese momento. Los marcadores utilizados como subrogante, como es el anticor, que bueno, está bien, hay toda una historia con el anticor, que hepatitis B ocultas y demás, pero bueno, sabemos todos que el anticor es un marcador subrogante de otras patologías o de la posibilidad de otras infecciones. Que está el anticor quiere decir que estuvo en contacto con el virus de la hepatitis D, y puede ser que también pudo haber estado en contacto con virus que se transmiten como la hepatitis D. Entonces también vamos a ver qué sucede. Y las técnicas inespecíficas, como en el caso de la brucelosis, que a nosotros no nos impacta tanto epidemiológicamente, pero sí nos impactan los números. Bien, comenzando con la hepatitis C. Nosotros en nuestro laboratorio vimos que la hepatitis C teníamos unos cuantos resultados que nos daban en una zona, digamos, de valores que era entre 1 y 5. Cuando analizamos esto, revisamos la bibliografía y vimos que el CDC estipulaba que para realmente considerarlo positivo tenía que tener un valor mayor de 5. Entonces hicimos nuestra propia experiencia para ver qué sucedía. De 43.000 y pico muestras estudiadas por C, que les hicimos con Architect Abbott, rescatamos todas las que habían tenido ese valor, digamos, que no nos indicaba que realmente podría ser un verdadero positivo, que fueron 198. Fíjense ustedes que yo siempre menciono que no podemos hablar de números absolutos en medicina. Siempre digo, el que habla de números absolutos que no sabe nada.
Y bueno, pero hasta qué valor que tienen los números absolutos, porque uno dice 0,45 es tan poco en porcentaje, pero son 198 muestras. De estas las hemos reensayado con otra técnica que elegimos, que es la técnica de Murex. Y uno dice, ¿por qué elegimos esta técnica? Porque el CDC postula una relación de positividad más baja. Dice, las que son superiores a 3.8 son consideradas verdaderamente positivas. Y de esto tuvimos este resultado. El 92% resultaron no reactivas. Todas las muestras fueron reensayadas por NAT, habían sido ensayadas por NAT. Bien, por supuesto este estudio también lo hemos presentado porque todo esto, si uno lo menciona en un compendio, son tantos días, meses, y a veces, no digo años, pero a veces sí lleva 1 o 2 años hasta poder realmente buscar cuál es la metodología adecuada y la disponibilidad que uno tiene para trabajar. Y bueno, con esto, que resume un poquito lo que les acabo de decir con respecto a fíjense, se evitó la exclusión de 183 donantes, con lo que eso implica, son 183 personas que podrían haber tenido un resultado. Estos pacientes eran negativos, donantes que iban a ser diferidos temporalmente, donantes que iban a empezar a deambular, digamos, con ese resultado de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Y en un lado medio negativo y en otro medio positivo, porque también uno tiene que prever todas estas cuestiones. Muy bien. Hoy nuestro algoritmo, a partir de esto que les estoy mencionando, es justamente que los que nos dan entre 1 y 5 pasa al área de virología, donde se hace una ELISA de distinta configuración. Vuelvo a reiterar, todos con NAT, todos estos con ácido nucleico, las técnicas de ácido nucleico para asegurarnos también esto del periodo de ventana que les había mencionado. Muy bien. Del mismo ejemplo y del mismo ítem tenemos el HTLD 1 y 2, que también es un marcador que nosotros en Córdoba no nos preocupa tanto. Este es un marcador que es vinculado a los retrovirus de la familia del VIH y demás, que se comporta así, digamos, como en bolsones. Tenemos en la zona de Chaco, tenemos en la zona de Jujuy, algunas poblaciones que tienen una prevalencia un poco, digamos, más marcada que la nuestra. Nosotros tenemos una prevalencia baja. Bueno, a partir de eso también vimos realmente que teníamos determinaciones que eran muy de valores que no nos inducía a pensar de que podían ser verdaderos positivos. Entonces se fueron reensayando aquellas muestras que nos dieron reactivos y se combinaron con dos técnicas, con aglutinación de partículas y con técnica de ELISA. Al reensayarlas con estas dos técnicas vimos que con aglutinación de partículas tenía un valor de positividad de 88 versus del 71 que tenía con la otra técnica de ELISA. Entonces, de esta manera elegimos nuestro propio algoritmo y bueno, nos llevó a esta conclusión, que de este estudio particular de HTLV pudimos evitar la exclusión de 51 donantes. Bien. Actualmente está implementado con las técnicas de Architect, respetando el algoritmo que les mencioné recién, de que una técnica que nos da reactiva pasa a virología para su confirmación diagnóstica. Si pasamos al segundo ejemplo, digamos, que un poco nos preocupaba por las particularidades como laboratorio, bueno, es la técnica de Chagas. Les dije de que la técnica de Chagas reglamentariamente o legalmente debe ser procesada por dos metodologías diferentes. Y a veces hay discordancias. Una nos daba reactiva y una no reactiva, que por supuesto que es esperable. Uno que puede hacer, bueno, se descarta, por supuesto, obviamente, se difiere el donante y acá no pasa nada. Pero bueno, queda ese resultado inconcluso. Bien, estas que nos dieron discordantes, vimos que de las 98.000 procesadas, 731 fueron discordantes. Fueron confirmadas por TIF el 70% y el 30% fueron confirmadas como no reactivas. La técnica de TIF es la confirmatoria para Chagas en nuestro medio. Entonces, fíjense ustedes que 220 donantes, como veremos en la próxima diapo, pudieron evitar ser excluidos por un resultado
falso positivo. Bien. Actualmente tenemos implementado el algoritmo que les mencioné recién y pasamos de una discordancia del 0,75% al 0,57%. Si vuelvo a repetir, cuando uno habla de porcentajes parecen mínimos, pero en los números absolutos y más tratando, no quiero que pierdan de vista de que estamos hablando de buscar todos los donantes y reclutarlos para que sean donantes voluntarios y altruistas de por vida. Bien, hoy tenemos implementado el algoritmo según los resultados que nos han dado en los estudios anteriores. Bien, el tercer ítem es de sífilis. Sífilis es una de las patologías más antiguas, donde siempre hacíamos BDRL. BDRL es una técnica manual, es una técnica que no nos permite la automatización, es una técnica no treponémica, y bueno, en los laboratorios centralizados y demás, donde se maneja en gran volumen de muestras, uno apunta a todo lo que sea la automatización, inclusive por la calidad del resultado que se emite. Y bueno, de nuestro estudio de 92.000 muestras que procesamos, 1.100 fueron reactivas, que era el 1,23% del porcentaje que uno espera epidemiológicamente en nuestro medio. Bueno, de ellas el 75% resultaron high o ELISA, alguna de las dos, reactivas confirmándose el resultado. Bien, y 283, o sea el 20% resultaron high o ELISA no reactivas. O sea que de la técnica ya tradicional también se pudo evitar la exclusión de 283 donantes. Bien, pero cuando incorporamos este nuevo ensayo que es el treponémico y demás, ¿qué sucedió? Hicimos un estudio de 5.792 muestras, de las cuales el 2% resultaron reactivas. De estas se confirmaron como infección aguda, o sea, pacientes que realmente estaban en una infección aguda para sífilis, un 45%. Un 46% fue una cicatriz inmunológica, o sea, una infección pasada. Y realmente esto se rechequeó en la parte privada, digamos, hicieron un trabajo que también fue muy interesante, que fue convocar a estos donantes, que bueno, se supo que era una cicatriz inmunológica, o sea, una infección pasada, recabando un poquito los antecedentes, y efectivamente, bueno, traían a la memoria que en algún momento habían tenido este tipo de infección, que a lo mejor habían pasado muchos años, y por eso directamente les restaban importancia o no lo mencionaban. Eso hizo que se modifique un poquito, inclusive, lo que es las preguntas que se hacen en el momento de la recepción del donante, indagar un poquito más en los antecedentes pasados, para justamente evitar esta confusión. Y el 7,89 fueron negativas que podrían ser interpretados como un falso positivo. Se evitó la exclusión de 83 donantes, o sea, siempre trabajando de esta manera se evita la exclusión innecesaria de estos donantes. Bien, estos son los cuadros de lo que hemos mencionado recién, que en total se evitó la exclusión de 366 donantes, que estamos sumando, y es mucha cantidad de gente, con lo que eso implica, que uno va uno por uno. Discúlpenme que sea tan reiterativa, pero en nuestro medio, donde no está la cultura de la donación, y uno tiene que ir desde el jardín de infante hasta los claustros universitarios tratando de concientizar a la gente para que done. Entonces, estas cifras son muy importantes y la verdad que impactan mucho. Bien, actualmente nosotros lo tenemos implementado en Architect y bueno, con el algoritmo que les mencioné recién, y seguimos este algoritmo sugerido, disculpen el error, seguimos el algoritmo sugerido por el CDC para cuando se usa una prueba treponémica, porque convengamos que todos tenemos entes rectores, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, entonces hay algoritmos, inclusive no hay algoritmos únicos en el mundo, hay algoritmos que están ayornados a las características epidemiológicas, técnicas o viabilidad de cada lugar. Entonces uno, siguiendo justamente el consejo, digamos, rector de estos órganos superiores, y bueno, uno puede de alguna manera adecuarse y hacer las cosas bien. Bueno, este es el algoritmo basado
en la experiencia que hemos tenido. Y después pasamos al cuarto ejemplo, que es de la hepatitis B y el anticor. Yo les recuerdo que para la hepatitis B tenemos varios marcadores, digamos. Cada vez que uno piensa en un diagnóstico de hepatitis B, bueno, vienen a la mente un montón de marcadores que nos permiten saber en qué instancia está el paciente, si es que está cursando una hepatitis B. Pero directamente en banco de sangre tenemos básicamente dos marcadores. Uno es el antígeno de superficie, que nos dice si está presente, y otro que es un marcador que nos dice que en algún momento pudo haber estado en contacto con el virus de hepatitis C, pero no necesariamente que esté cursando la hepatitis. Bueno, entonces, a partir de ahí, observamos que un porcentaje considerable de estos donantes se definían como no reactivos, justamente. Entonces, de 8.100 muestras que estudiamos, 98 fueron reactivas. Todas estas, por supuesto, eran negativas para NAT y para antígeno de superficie. O sea, aquí está la riqueza, digamos, del estudio. Eran pacientes que uno dice, bueno, tiene solamente anticor. ¿Qué hacemos con esta gente? No tienen, el virus no está presente, en teoría, si es que no tiene una hepatitis oculta. Entonces, 98 fueron reactivas y todas no reactivas, como les dije, para anti-HBs, que el anti-HBs es el marcador que nos dice la infección estuvo y la infección se resolvió. Es el marcador que nos permite dar de alta al paciente, que nos indica que la infección ya fue resuelta, y que nos otorga la protección inmunológica. Es el marcador que se genera a partir de la vacuna de hepatitis B. ¿Estamos? Bueno, entonces, de estas 98 muestras, se le realizó justamente el anti-HBs y 44 fueron negativas. O sea que en este caso se evitó la exclusión de 44 donantes. Bien. Y siendo ya a las específicas, que es el de la brucelosis, que no es una técnica que nosotros la tenemos incorporada en el país como ley, y bueno, y hay un grupo que está pensando en que podría de alguna manera excluirse como obligatoria dentro del screening de los donantes. Hay quienes opinan que no, pero bueno, un poco les cuento nuestra experiencia. Nosotros de 98.000 estudios que hemos hecho, particulares, ¿no es cierto?, 1.322, o sea, 1.35, vuelvo a repetir, son porcentajes muy bajos, pero los números impactan, resultaron reactivas, pero ninguna se confirmó como positiva, absolutamente ninguna. Entonces, en ese caso tuvimos 1.322. Uno en el día a día no se da cuenta el impacto. ¿Por qué? Porque uno va manejando un volumen de muestra que, si bien es importante por las características de uno, como ciudad o como provincia, es importante el número, pero nada que ver con la cantidad que se manejan en otros lugares del mundo. Yo les recuerdo que tanto Europa como Estados Unidos hay una política muy fuerte, porque es la única forma que hay de trabajar, digamos, cuando hablamos de alta complejidad, de trabajar correctamente, que es la centralización. Si uno no se trabaja de manera centralizada, no se puede tener alta complejidad. ¿Por qué? Porque no dan los costos, porque no da nada. Porque, por ejemplo, si uno dice las técnicas de NAT, uno no puede tener en cada laboratorio un equipamiento para procesamiento de la muestra por 15 muestras diarias, lo mejor. Son técnicas muy costosas, muy complejas, con equipamiento y recurso humano muy capacitado, y bueno, que requieren justamente que se centralice. Muy bien, entonces, la conclusión de estos estudios particulares, fíjense ustedes, de 366.158 donantes estudiados, hubo 3.708 indefinidos, que es el signo de interrogación que les mencioné al comienzo. Es apenas el 1%. Entonces, la verdad que nos tendremos que quedar re tranquilos, aún hasta en cuestiones sanitarias, legales y
y todas las variables que les mencioné al comienzo, porque el 1% la verdad que no nos impacta tanto, pero porque uno sale a comentarles esto de los estudios particulares, porque estas son situaciones particulares, son situaciones particulares. Fíjense, los resultados de estos indefinidos, que fueron tantos, dieron negativos más de la mitad. Entonces fueron 2.186 donantes que evitaron ser diferidos. Cuando digo evitaron ser diferidos, es, por supuesto, sus hemocomponentes en ese momento no se utilizó y demás. Todo lo que genere duda no se utiliza, por supuesto, pero se define el estatus serológico de ese donante para que pueda ser incorporado nuevamente al circuito, para que evite ser diferido. Esa es un poco la idea. Entonces, si bien esto implica el 0,59 del total, es nada. Si uno se pone a cuantificar, si uno quiere ver la parte económica o alguien quiere ver la parte sanitaria, alguien que decide en salud, las políticas de salud, dice, pero esto no me impacta para nada. Pero fíjense ustedes cuando hablamos de los números finales, digamos, absolutos. Cuando hablamos de hemoterapia, medicina transfusional y demás, tenemos 3 niveles de prevención, que son muy importantes a la hora de tener en cuenta. En la prevención primaria, en el primer escalón, está todo lo vinculado a la correcta indicación, que realmente indiquemos la transfusión del hemocomponente correspondiente, que realmente hagamos la indicación correcta en el momento correcto, exactamente, pero en lo que hace al laboratorio, que es la temática que nos convoca, es el correcto tamizaje, con responsabilidad y con los estándares de calidad que nos asegure que el resultado que estamos dando va a permitir habilitar un donante con toda seguridad de que va a estar apto y evitar que sea diferido innecesariamente. La secundaria es la detección del ITT y la correcta derivación. Porque, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, el donante se acerca al centro, hay un resultado que le está diciendo que algo está pasando, y es el lugar el que tiene que hacer la derivación correspondiente. Nosotros en la provincia tenemos directamente con el Hospital Rawson un circuito, digamos, establecido donde el donante va por supuesto donde quiere, ¿no? Pero elegido una parte pública. Uno dice, bueno, hay un resultado que está de alguna manera indicando que tiene algún problema y demás, bueno, lo correcto es que vaya a un infectólogo. Entonces se hace la derivación correspondiente al servicio correspondiente, donde justamente tienen conocimiento de estas particularidades que les estoy diciendo. Y la tercera, que es un poco la que apunta el espíritu de esta charla, es justamente definir el correcto estatus serológico del paciente, del donante, y que el donante no tenga este tipo de incertidumbres con resultados imprecisos. Muy bien. Nosotros tenemos una reflexión que justamente nuclea todo esto que les estoy diciendo, que es que el laboratorio es un eslabón crítico, es un eslabón crítico que puede conspirar entre quienes están haciendo la promoción de la hemodonación y el verdadero servicio que uno da, porque de qué vale que haya toda una campaña, haya gente trabajando exclusivamente en la promoción, que haya realmente donantes altruistas donde uno permanentemente va viendo, ¿no es cierto?, cómo los indicadores se mueven a nivel mundial de justamente hablando de que se está trabajando en políticas de medicina transfusional cuando aumenta este índice de la donación voluntaria y altruista, que no hace que los casos de compra-venta de sangre, que no hace los casos de ir a ofrecerse, digamos, en situaciones límites que uno a lo mejor no está seguro de que sea el donante apto, digamos, para la persona apta para ir a donar sangre. Entonces lo que nosotros estamos tratando de alguna manera es de colaborar en esto, en concientizar en lo que sería el resultado oportuno y correcto en los donantes para evitar todas estas consecuencias indeseadas que les estoy mencionando.
Nuestra política institucional, como les dije, es trabajar justamente con estos algoritmos que nos costó muchísimo hacerlo, porque todo esto que yo se los estoy plasmando como experiencia y demás, esto va de la mano con la experiencia que tenemos con los pacientes. Entonces nosotros estamos permanentemente comparando, como tenemos esa fortaleza de tener el área diagnóstica, entonces vamos viendo el comportamiento justamente de estos marcadores o estas infecciones y la vamos de alguna manera comparando, de alguna manera utilizando esa información para poder interpretar estos resultados de banco de sangre y poder dar estos resultados precisos. Bueno, tenemos una propuesta que siempre la hacemos, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Los estamentos técnicos o los que estamos en algunas, digamos, áreas muy específicas y demás, y bueno, uno investiga, uno tiene información, uno lo que pretende es que esa información sea utilizada y bueno, contra viento y marea ir a los estamentos técnicos y a quienes tienen la responsabilidad de delinear las políticas de salud, de que sea tomado en cuenta porque, bueno, porque sabemos, tenemos la certeza científica de lo que estamos diciendo. Entonces, de esta manera, se hizo, nosotros también integramos el Plan Nacional de Sangre como una de las provincias, todas las provincias, pero bueno, como estamento, digamos, de estar en esta temática, desde Córdoba nosotros elevamos una propuesta al Plan Nacional de Sangre, que bueno, tengo entendido que algunas modificaciones se han hecho, donde fundamentalmente, y por ahí para tranquilidad, porque quien no está en el tema, y bueno, por ahí preocupa un poco estos matices que pueden tener los resultados en banco de sangre, ¿no? Entonces, para que quede bien claro que, por ejemplo, las unidades repetidamente reactivas se descartarán, queda súper claro, no se usa nada que de reactivo, además está decirlo, y por personal autorizado, por supuesto, independientemente de cuál sea el resultado del análisis confirmatorio. O sea, nos da un valor de algo, esa unidad se descarta. Después se ve todo lo que yo les conté, se hace a posteriori, pero por supuesto, esta unidad no se utiliza desde ya. En las unidades con pruebas de screening reactivas se repetirá por duplicado del tubo de la bolsa con la misma técnica y con la misma muestra de sangre o con una procedente de la misma extracción. Porque a veces uno tiene la posibilidad de citar al donante nuevamente. Es más, yo siempre aconsejo, tanto en donante como en paciente, siempre aconsejo lo mismo, porque bueno, los años que tengo me han demostrado que es muy, digamos, valioso cuando uno lo prepara al paciente o al donante, que posiblemente, si es necesario, uno le haga otra extracción. Entonces, uno lo convoca y el donante o el paciente, según cual sea la situación, concurre sin ningún tipo de recelos ni de cuestiones que después, bueno, queden inconclusas y uno se queda pensando. Bien. Para determinar la aceptación o la exclusión de los componentes sanguíneos de futuras donaciones y la necesidad de estudios complementarios, se seguirán los siguientes criterios. Si en la repetición los dos resultados son no reactivos, se acepta la donación y el donante. Si el resultado de una o ambas repeticiones no es claramente no reactivo, se descartan los componentes y se realizan estudios adicionales para definir la situación de los donantes, etcétera, etcétera. Esto es un poco, cuando digo etcétera, etcétera, en cada uno de los ítems uno hizo el aporte. Bueno, y acá está un poco la experiencia, digamos, de las particularidades que tenemos nosotros como laboratorio de serología pretransfusional. Bueno, queda abierta las preguntas, que debe haber muchas sin dudas, y bueno, las que se pueden se responden y las que no, se las debo y se las contesto después. A ver. Les voy a pedir que, por favor, para realizar las preguntas, levanten la mano y les pasamos el micrófono. Esto no es para mejorar el audio de la sala, sino que para los participantes de la modalidad virtual lo reciban en forma adecuada. Y si no hacen preguntas, les voy a hacer yo. ¿Tenemos preguntas en la modalidad a distancia? No, todavía no. Doctor Quinodos, ¿quiere comentar algo de las prevalencias y lo que ha presentado recientemente?
Le paso el micrófono. Muchos quieren PowerPoint. Bueno, después lo pasa, usted lo tiene en PDF, ¿no? Sí, páselo nomás sin problema. Bueno, yo preguntas puntualmente no tengo ninguna. La verdad que nosotros recibimos habitualmente pacientes con algunos de estos resultados y tenemos que resolver algunas situaciones complejas como el HTLV, porque bueno, explicarle a la gente qué significa eso es complejo y la toma de decisiones también. Ahí veía la prevalencia de HIV, que es bien bajita, digamos, mucho menos que la población general en Argentina, que se estima en un 0,4% aproximadamente. Y simplemente aprovecho la oportunidad, que es un comentario, una pregunta, sino que, digamos, una problemática que tenemos relacionada a la epidemia de VIH es la cantidad de diagnósticos tardíos que todavía nosotros tenemos en Argentina y en la provincia de Córdoba, que es necesario, esto ya sale del escenario del donante, ¿no? Pero no sale tanto, va de la mano. Es necesario remarcar la necesidad de expandir el testeo de VIH porque las últimas datos epidemiológicos en la provincia de Córdoba, aproximadamente entre un 50 y un 58% de los pacientes son diagnosticados con enfermedad tardía, es decir, que tienen un deterioro inmunológico significativo con menos de 200 CD4 o tienen una enfermedad o infección oportunista al diagnóstico o en los 6 meses posteriores. Y eso llamativamente es algo que no se ha modificado mucho en las últimas décadas y es necesario esto cambiarlo. Y la otra, bueno, reflexión también, nosotros tenemos teóricamente o supuestamente algunos indicadores muy preliminares de que en Villa María hay una prevalencia que está un poco más alta que lo que uno espera la media país, del 2 al 3% de hepatitis, 1 a 2 o 3%, depende qué cifra se tome, de hepatitis C. Y que, bueno, si usted nos puede hacer algún comentario al respecto de eso, esa sería mi... ¿Usted está en el hospital, doctor, de Villa María? En el hospital de Belleville. Ah, de Belleville. En el hospital de Villa María está la doctora Frola, que está aquí adelante a la izquierda. Está bien, mucho gusto. Bien. Bueno, 3 cosas me mencionó y les voy a puntualizar las 3. Con respecto al HTLV, a mí me escuchan, ¿no es cierto con esto? Con respecto al HTLV, realmente es muy problemático. Es un marcador, bueno, que debe ser, por supuesto, incorporado, porque el virus se transmite como el VIH, como patología da una leucemia de células T del adulto, que pueden tardar 30 años en aparecer, entonces a veces uno dice, ¿y para qué? Y bueno, no, a nadie le gustaría, porque bueno, por ahí el transfundido es un niño, entonces, y así no lo sea. Es complicado porque justamente el test confirmatorio es como es un Western blot, exactamente igual que el de VIH, y está en falta en el país, aunque nosotros tenemos muchos inconvenientes para acceder a la confirmación del Western blot. Después también hay unas técnicas que las que estamos utilizando ahora, validadas y demás, que es inmunofluorescencia, pero es muy complicado el HTLV, porque, gran paréntesis, no me quiero detener en lo técnico para no aburrirlos, tiene, no digo alta, pero tiene una inespecificidad determinada. Entonces nosotros en el estudio que hemos hecho, bueno, de repente no eran repetidamente, estoy hablando hasta de pacientes, no eran repetidamente reactivos, y eso realmente preocupa bastante. Entonces es una inquietud que comparto y es la realidad que tenemos en todo el país. Vuelvo a repetir, Chaco y Jujuy, por ejemplo, que con esos hemos hecho estudios epidemiológicos y demás, tienen otra epidemiología, esos tienen una prevalencia más alta y demás. En la zona de Orán, creo, en Salta también hay un bolsón. Exactamente. Y hay así también alguna manifestación neurológica, totalmente. O sea, que compara parecer. Totalmente, claro, la parecia espástica. Exacto. Es como una de las manifestaciones, exactamente, es así.
Bueno, es el primer ítem. Con respecto al VIH, la verdad que me toca de cerca porque, bueno, integro la Comisión Provincial históricamente y también el Comité Técnico de Nación, asesor, y como su nombre lo indica es técnico, pero coincido que hay que salir a la calle. Y digo, Córdoba es una de las pocas provincias que ha salido y mucho, pero falta mucho, falta seguir con esta campaña del ofrecimiento del testeo, porque realmente coincido plenamente, uno está llegando tarde y bueno, la verdad que a mí me duele escuchar esto porque digo, hay tanto esfuerzo y se hacen campañas y más, pero lo mismo se está llegando tarde. Y ahora le devuelvo la gentileza no, en este sentido. Yo creo, y la verdad es que lucho tanto, ¿no? A veces contra molinos de viento, pero porque digo, todos nos tenemos que involucrar, porque uno a veces dice, estamos llegando tarde, pero el médico no pide. Exacto. Nos ha pasado en los centros ginecológicos privados que cómo le voy a pedir VIH a la esposa de, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Hay toda una cuestión en la cual con sífilis lo mismo. Estamos teniendo sífilis y no se pide en el lugar privado porque da cosa. Sí, ahí hay un ejemplo bien claro de la multicausalidad de las enfermedades, porque ahí lo social se une con lo biológico y el test de VIH, digamos, representa un poco eso, ¿no? O sea, los diagnósticos tardíos, hay un montón de barreras y es cierto, no se piden. Yo el otro día estuve revisando la estadística del Hospital de Belví, que es un hospital regional, que tiene una zona sanitaria y demás, y yo veía que había, no me acuerdo el número exacto, espero que no estén los doctores mirando, pero había más o menos 140 test pedidos en un mes, pero había, por ejemplo, de esos 140, 120 son embarazadas. O sea que a la población general el test del VIH no se pide, a pesar de que hay recomendaciones a nivel internacional y nacional de que una vez en la vida, por lo menos todas las personas, independientemente de su práctica o no de riesgo, tengan hecho un test de VIH. Pero usted dijo en la presentación de que muchas veces la persona no quiere exponerse por el tema de la discriminación y el estigma. Totalmente. Y eso ocurre acá, ocurre en Córdoba, ocurre en todos lados. Pero a su vez también el médico tiene su propia representación social del problema, y en una encuesta que se hizo entre médicos de atención primaria, una de las cosas decía, bueno, ¿por qué usted no le pide análisis de VIH a su paciente? Ya no, porque si yo le pido, ¿qué va a pensar el paciente que yo estoy pensando de él? Claro. Y es mi paciente. Entonces, es un problema simple que lo transformamos en complejo. Totalmente. Pero no es un problema del conjunto de la sociedad, del digamos, conjunto, no. Porque... Y del embarazado, yo digo, ¿cómo puede ser que hubo que hacer afiches donde uno le habla al embarazado diciendo, señora mamá, por favor dígale a su médico que le pida, es un derecho y está en la ley. Exacto, pero usted también vio que hay un trabajo del Ministerio de Salud de la Nación que fue con los centros de los CEPAT, los centros de testeo y demás, CEDEPAT, que una amplia mayoría de las embarazadas se le pide el test de VIH, pero no se le pide a su pareja. Totalmente. Con lo cual, bueno, ahí también tenemos un problema. Un problema bastante serio. Entonces, y después hay otro problema, por eso digo, la multicausalidad. Los médicos no piden la sensibilización de la población, justamente se sigue hablando de grupos de riesgo, la verdad, y hay situaciones de riesgo, y después hay negligencias, porque por ahí nosotros nos ha pasado, la verdad es que cuando hay un VIH de transmisión vertical, la verdad es que a mí me saca, por eso digo, bueno, ningún contagio es bienvenido, por favor, pero si hablamos de transmisión vertical, de una madre que le transmite al niño, digo, ¿para qué estamos acá, en pleno siglo XXI? Y qué feo cuando uno de repente ve, y esa mamá ha pasado 4 o 5 veces por el sistema de salud y no tiene un solo pedido.
Entonces, otras veces está el pedido, está el resultado y no fue contemplado por el tratamiento. Llega la madre al momento del parto y bueno, y justo es de fin de semana o qué sé yo qué, y bueno, la historia clínica no se revisa como se debiera revisar. O sea, hay muchas cosas para revisar. Muchas, como ciudadanos, muchas de la... por ahí el VIH, bueno, impactó según las generaciones, ¿no? De manera diferente. Yo tengo la esperanza que bueno, que se pueda trabajar con los más jóvenes, ¿no es cierto? Con realmente darles herramientas para que, bueno, definitivamente pueda haber una disminución. Estamos en una meseta, digamos, pero los que salimos, y somos incluso, estamos en testeo permanente, en centros, digamos, nocturnos, instalados en la vereda, tratando de justamente ofrecer a los chicos esta posibilidad de testearse. Estamos también en la ciudad universitaria, bueno, tratando de la Universidad Nacional, hemos hecho estudios muy interesantes y bueno, y ahí uno ve lo que llamamos las poblaciones puentes, que son los que transmiten la infección de los grupos poblacionales donde está la epidemia concentrada a donde está menos concentrada. Entonces de repente alguien que va y viene de un grupo a otro, digamos, hablando de grupo, no grupo de riesgo, no se habla más de grupo de riesgo, se habla de situaciones, pero sí, digamos, de grupos poblacionales donde está concentrada la epidemia. Entonces nosotros tenemos grupos, por ejemplo, de donantes de 0 punto y pico, o la embarazada también menos del 1, y tenemos otro de 30 y pico %. Entonces, quien sí. A determinados. Exactamente. Totalmente, totalmente, totalmente. Dentro de la rutina, claro, como dentro de la rutina, y sacar todo ese misterio que hay en torno a este tema, o sea, hacerlo como de rutina, pero sí, es así. Tenemos varias preguntas por la modalidad virtual. Bien, a ver. Que, la primera pregunta es de la doctora Marisa Pugliese, que es de San Juan, de Hemocentro San Juan. La pregunta es la siguiente: solo anticuerpos positivas y anticuerpo HBs negativa, ¿no puede ser que tenga niveles bajos no detectables del mismo y de NAT? No. Lo que sí se puede pensar, como lo dije recién en la conferencia, se podría pensar una hepatitis oculta, pero el NAT despeja mucho esta posibilidad de que estemos hablando de un paciente infectado. Tenemos que poner en común un concepto, ¿no es cierto? En medicina el riesgo cero no existe nunca, eso desde ya, nunca existe el riesgo cero. Entonces, pero desde el NAT más el antígeno de superficie nos brinda una seguridad total. El doctor Pedro Guerrero, de Villa Mercedes San Luis, pregunta: ¿qué sucede cuando en algunos pacientes se produce septicemia o reacciones alérgicas post-transfusionales? No es mi tema ese. No, estoy en el tamizaje pretransfusional. No. La doctora, la doctora María Florencia Gatti. Disculpen, primero pregunta la doctora Mónica Casati, de Bahía Blanca, ¿a qué se relaciona la presencia de hepatitis B del core
HBS negativo y NAT negativo. Sería una pregunta similar a la similar a la que anterior, ya realizó. exactamente. La próxima pregunta. Silvina Hendler, de Capital, de Buenos Aires, del Hospital Fernández, consulta. ¿Con qué están confirmando la Hodgson? Nosotros estamos haciendo dos técnicas, rosa de Bengala, que es una de las técnicas, y los casos más complicados los derivamos a Malram. Muy bien, la próxima pregunta es María Natalia Rosario, es de la firma Cronoión de Buenos Aires, es bioquímica, es la asesora técnica y consulta cómo monitorean imprecisión y veracidad para las acciones preventivas y o correctivas. Con los controles de calidad desde Westgard, o sea, las reglas de Westgard, controles de calidad interno que se validan diariamente y, bueno, los controles externos, con las normas de calidad. La próxima pregunta es de... Doctor Jorge Horacio Ramírez, en el caso de la cicatriz serológica de sífilis, las pruebas confirmatorias serán reactivas aún después de muchos años. Obvio. ¿Cómo califico al donante en ese caso? Muchas gracias, muy interesante la conferencia, felicitaciones a la doctora. Bueno, apto, se considera apto el donante. El doctor Carbonell, de Córdoba, del Sanatorio Francés, pregunta, ¿las pruebas serológicas de HIV en todos los casos serán por métodos de ELISA y la confirmación para los casos reactivos, la técnica de Western blot, ya que queda realizarse por parte del paciente derivado? No sé qué pregunta, pero por las dudas le aclaro que el test confirmatorio es gratuito para la parte pública y para la parte privada y de todos los pacientes. Donantes no se los hacemos nosotros, o sea, eso ya está garantizado, pero de la parte pública nosotros tenemos la responsabilidad y las, digamos, los elementos, siempre los hemos tenido, nunca nos ha faltado para confirmar los test de VIH, por Western blot. Y lo que hacemos a veces, sigo mientras busca la otra pregunta, lo que hacemos a veces es justamente hacer carga viral, que no solamente confirma, sino que es por biología molecular, ya da una información que nos permite comenzar con tratamiento del paciente / donante, según lo que estemos hablando. Muy bien, ¿preguntas en el auditorio? A ver. ¿Qué tal, la doctora Frola? Sale un poco también del tema. Yo soy infectóloga, mi nombre es Soledad Frola, trabajo en el Hospital Pasteur y en la clínica de especialidades de acá de Villa María. Sale un poco también del tema de donantes, pero te queríamos preguntar con el doctor Quinados qué opinás o cómo es tu experiencia respecto a los test rápidos de HIV. Nosotros los utilizamos en casos de embarazadas que vengan sin serologías previas y también los utilizamos en caso de accidente punzocortante. Perfecto. Opinión al respecto. Te digo mi opinión, a ver. Voy a tratar de ser muy objetiva y exacta. El test rápido es una tentación porque es una excelente herramienta. Como su nombre lo indica, test rápido. Es fácil de realizar y da información en el acto. La indicación precisa en nuestro medio es exactamente la que vos estás mencionando. O sea, accidentes y embarazadas que van al trabajo de parto sin una serología previa. Lo cual se debe acompañar de la serología tradicional. Uno toma una muestra de sangre, pero nosotros tenemos posibilidades de hacer los análisis, digamos, con cuarta generación. El test rápido no es de cuarta generación que detecta antígeno y anticuerpo. Entonces, no voy a decir que la sensibilidad no es buena, porque hemos hecho estudios y tenemos una muy buena concordancia. Es buena la concordancia entre el test rápido, algunos test rápidos
y la metodología tradicional, ELISA, quimioluminiscencia, etc. Entonces, hay buena concordancia, yo creo que ese tiene que ser el criterio. Si hay buena concordancia, es de fácil procesamiento, y bueno, viene el embarazado o hay un accidente, se utiliza. Lo que no estoy de acuerdo momentáneamente en este momento es de salir y bueno, y utilizarlo de manera indiscriminada, o por ahí hay algunos rápidos que tienen algunas dificultades en el procesamiento, o sea, tienen algunos detalles, digamos, a tener en cuenta. No es como un EVA-test, digamos, que bueno, un test de embarazo que uno pone la raya así, no, y bueno, ya está. Esto no es así. Entonces, yo creo que debe ser utilizado responsablemente. En principio están por cambiar las normas del diagnóstico. Lo hemos cambiado, eso estuvo en el comité técnico justamente, y ahora se están difundiendo este algoritmo, y la verdad que yo peleo horrores, porque yo soy la pata del interior, digamos, ¿no? Y siempre digo, nuestra relación es muy distinta. Y por ahí, bueno, Buenos Aires dice, bueno, no te creas tanto, dice, porque nosotros también tenemos nuestras particularidades, digamos, como provincia, como ciudad. Yo creo que como todo lo nuevo debe ser utilizado muy responsablemente y demás. Bajo ningún concepto voy a decir que es malo, ni mucho menos una excelente herramienta que debe ser utilizada en cierto contexto. Bien. ¿Más preguntas en el auditorio? Bueno, hay el doctor Oscar Daniel García Bermeo, es un saludo, pero ya que es de otro país lo vamos a leer. Saludos a todos y todas, se ve que hay algún sesgo, desde Ecuador. Solo quería agradecer por la conferencia que nos están brindando, es una oportunidad para aprender un poco más cada día. Bueno, muchas gracias. Les saludo a todos y todas las ecuatorianas. Y yo sigo hablando, o sea que sigo hablando. Es tan difícil el manejo de los resultados del banco de sangre, termino con esta reflexión, ¿no? Pero digo, es tan difícil, digamos, y por eso ameritó que se centralice y demás. Tiene muchas particularidades, y ustedes, los infectólogos, es muy difícil, ¿no?, el abordaje, porque después que uno tiene al paciente con un positivo, y el paciente vuelve al laboratorio y dice, acá hay alguien que no sabe. Así nos dicen los pacientes. A ver, ya que usted está en esto que es específico, porque mire, las hepatitis, es su tema, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver si usted me puede resolver esto. Porque hoy me dijeron que soy positiva para algo, y me fui de un infectólogo o infectóloga, bla, bla, reconocido, capaz y qué sé yo, y me dice que no tengo nada. Entonces, ¿quién tiene razón? Este resultado es entonces arremarla ahí, para decir que todos tienen razón. Entonces, yo digo, si uno puede evitar esa situación, bien. Bueno, hay muchos saludos, felicitaciones, Bueno. No los vamos a leer por un tema de tiempo, No, para no bueno, aburrir a la pero- audiencia. En el auditorio tenemos en el auditorio presencial, alguna otra pregunta. Espero no los aburridos, allá al fondo. Buenas noches. Mi nombre es Mariela. Sí. Soy estudiante de Tecnicatura de Laboratorio de tercer año y hacemos las prácticas en el hospital todos los días. Bien. Le quería decir que saliendo, digamos, de la parte de hemoterapia, del tema de la donación, me ha tocado ver gente Un en poquito varias más fuerte. oportunidades que Sí. no saben ni leer ni escribir. Y Bien. van con un pedido y uno a veces se pregunta por qué le piden esto, y es como que están completamente en desconocimiento de por qué se lo piden, para qué se lo piden, o qué es lo qué diagnóstico Claro. tienen. Entiendo. Entonces también hay gente que va Sí. porque está en las últimas, se siente mal, es renuente a ir al médico, y van porque ya están con algo establecido, y de repente, Está bien. por los comentarios que hace la gente, uno se da que es como que les pesa o les molesta Sí. la parte del laboratorio. Dice, me piden esto, no sé para qué Claro. me piden, el doctor Bueno. me dijo, y entonces es como que Sí. ir a la consulta es una cosa,
y ir a la extracción es otra. Entonces, ahí como usted decía que es como, es un eslabón crítico, es como que falta tal cual una articulación totalmente para que el consultorio comprende lo que le quiero decir. Totalmente no te comprendo. Lo tome como un peso o como una molestia. Totalmente, lo toman como un trámite porque no ven la importancia, no ponderan la importancia de lo que realmente es. Por eso en ese slide que están todos los engranajes, se hablan de otras disciplinas, porque nos vienen las derivaciones de las disciplinas más insólitas, Y te digo, lo que vos estás diciendo es tal cual. La gente, a uno le parece mentira que no sabe lo que es VIH. Nosotros fuimos a una visa de emergencia, justamente a hacer un testeo, y la verdad que me emocionó los grupos familiares, ¿no? Y que venían porque se hacía algo. Entonces dice, ¿qué es eso la sífilis? No, ni sabían. Lo que entonces fueron por las dudas. Bueno, bienvenido sea, uno ahí le explique, qué sé yo. Pero bueno, no se sabe, y es verdad. Y lo toman como un trámite porque así, ese es el vínculo que se establece lamentablemente. Y por eso que vos estás diciendo, algunos dicen, pero si no tengo medios o no tengo en Córdoba el Cospel, no sé si estará el Cospel todavía en la tarjeta, no sé qué cosa. Bueno, no puedo ir, y bueno, y me pidieron esto, y no se lo hicieron, y bueno, o no le dijeron la importancia de que se lo haga y por qué, y bueno, y la persona no sabe. Entonces va y con un trámite, encima si tiene que pedir turno, si el resultado después uno le dice venga después. Nosotros ahora, justamente para evitar lo que está diciendo el doctor de llegar tarde con el resultado, ya sé que él habla de la oportunidad de hacérselo, pero también es la oportunidad del resultado inmediato. Estamos implementando lo que es el resultado online, que nos cuesta mucho, yo en la parte privada, en la parte pública, pero bueno, estamos tratando de hacerlo justamente, y lo que sí hacemos uno por uno. Cada resultado que da reactivo, ya sea una embarazada y demás, nosotros nos comunicamos telefónicamente, en el acto nos comunicamos, justamente por eso, pero es verdad lo que va a estar diciendo, y por eso se queda tarde, como dice el doctor, uno de los motivos, es verdad. Bueno, gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos la presencia y especialmente a la doctora Cudolá, que ha dejado todas sus responsabilidades, más allá que seguro que las sigue ejerciendo, pero como decana de la facultad no dice que es profesora titular de microbiología, tanto en la facultad de medicina como en la facultad de odontología, que también tenemos odontólogos dentro del auditorio, así que nos sentimos honrados y le agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto en nombre de la ciudad que bueno, a través del doctor Marquesiani le ha hecho muchas gracias por el presente, por todo, bueno, por escucharnos, pero no verlos aburridos. Gracias a ustedes. Bueno. Bueno, ahora como todo no es ciencia, les invitamos a compartir un rico ágate.